Bueno, vamos a dar inicio entonces a este seminario de digestión y absorción de macronutrientes. Ustedes tienen un PowerPoint en el entorno virtual, hoy les agregué algunas diapositivas. Estas diapositivas son del seminario previo que lo habíamos visto en crecimiento y desarrollo, aquellos alumnos que fueron recursantes fue de manera presencial, y los del año 2020 lo hicimos virtual. Y yo les dejé un video. En este seminario de crecimiento y desarrollo vimos lo que son las biomoléculas. Y pudimos definir los hidratos de carbono, los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa y la galactosa, como un polihidroxi, fíjense que tiene muchos grupoxidrilos, polihidroxi, aldehídos o polihidroxicetonas, como el caso de la fructosa. También vimos que por hidrólisis, ¿sí? Si hidrolizamos, si rompemos esas uniones, podemos dar glucosa, galactosa y fructosa, ¿sí? Monosacáridos. Y eso es el caso de los disacáridos o de los polisacáridos. También vimos que esas estructuras de monosacáridos la podríamos tener lineal o la podríamos ciclar. Y esto es muy importante, ya que cuando ciclamos, fíjense, tenemos que ver dónde queda el grupo carbonilo. Si el oxidrilo del grupo carbonilo queda hacia abajo, hablamos de alfa glucosa, y si queda hacia arriba, hablamos de beta glucosa, que sería después el carbono 1. A este lo vamos a nombrar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y el que queda fuera del anillo es el carbono 6. Esto es importante retomarlo y por eso hago referencia a crecimiento y desarrollo, porque después tenemos que ver las uniones. Cuando yo después les digo, esta enzima rompe enlaces 1,6 o enlace 1,4, ahí ustedes tienen que retomar lo que vieron en crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Acá vemos la ciclación de la fructosa, en la cual veíamos que el carbono 2 quedaba aquí, el carbono 1 queda fuera del anillo, y el carbono 6 también queda fuera del anillo, y que el anillo es un pentágono. Después veíamos que los lípidos eran sustancias heterogéneas, les decía, ¿por qué? Porque fíjense, el triglicérido tiene una fórmula totalmente distinta a lo que es la fórmula del colesterol, o a lo que es la fórmula de un fosfolípido, o los ácidos grasos, que los ácidos grasos sí son compuestos que pueden ser sin dobles enlaces y hablamos de ácidos grasos saturados, o con dobles enlaces y hablamos de ácidos grasos insaturados. ¿Qué pasa? Esos ácidos grasos, hay lugares donde los dobles enlaces el cuerpo humano no los puede sintetizar. Entonces decimos que esos ácidos grasos son esenciales, como pasa con el omega 6, con el omega 3 también. Las proteínas lo que tienen que rescatar de crecimiento y desarrollo es el enlace peptídico. El enlace peptídico, ¿sí?, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. ¿Por qué les digo rescatar? Porque justamente aquí es donde vamos a tener que romper cuando hacemos la hidrólisis y la digestión. Por otro lado, tienen que tener en cuenta el concepto de digestión. El concepto de digestión, ¿sí?, es un proceso en el cual se degradan todas esas macromoléculas grandes para tornarlas en sustancias más chiquitas, más simples, que el organismo la pueda absorber. Y aquí actúan enzimas digestivas, en diversos jugos digestivos. Por ejemplo, la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿sí? Y ahora vamos a ir estudiando, órgano por órgano, dónde están las enzimas. Las enzimas de la boca, porque vamos a estudiar solamente ahora
la parte de digestión química. Después toda la parte de digestión mecánica la ven en fisio, ¿sí? Toda la masticación y demás, los distintos movimientos se ven mucho en fisiología. Vamos a ver cuáles son las enzimas que están en la boca. Las enzimas que están en la boca tenemos la amilasa salival, ¿sí? Acá dice saliva, le falta la L, ¿sí? Salival, que actúa a un pH 7, es un pH neutro, alcalino, ligeramente alcalino, y en donde rompe los enlaces alfa 1,4. ¿Qué quiero decir con esto? Los enlaces alfa 1,6 no los rompe, ¿sí? Estos enlaces que son justamente la ramificación no los va a romper. Y ustedes me dirán, entonces, ¿en dónde se rompe, termina de romper el almidón? Y se termina de romper el almidón a nivel intestinal, donde tenemos la isomaltasa, por ejemplo, que rompe los enlaces 1,6. Por eso yo les decía, y tengan muy bien presente, lo que veíamos en crecimiento y desarrollo. Y ahora paso la diapositiva anterior que habíamos visto de hidratos de carbono. Vamos a seguir admitiendo de sala de espera. Y basta ya. Fíjense que cuando veían, cuando se veía la maltosa, veíamos que el enlace era alfa 1,4. Cuando veíamos a la lactosa, el enlace era beta 1,4. Cuando veíamos la isomaltosa, el enlace era 1,6, ¿sí? Ven el carbono 1 con el carbono 6. Cuando estábamos hablando de la sacarosa, el carbono 1 con el carbono 2. Entonces, sí, aquí vamos a tener las disacaridasas a nivel intestinal que los va a romper. Por eso la importancia de volver a crecimiento y desarrollo. Pero en la boca rompe, estos enlaces, los alfa 1,4. ¿Sí? Sigamos en la boca. Rompe estos enlaces alfa 1,4. Además de los hidratos de carbono, tenemos los lípidos que ingerimos. Y en la dieta, el mayor contenido lipídico que tienen los alimentos están los triacilglicéridos, mal llamados o llamados rápidamente triglicéridos. ¿Por qué digo triacilglicérido? Porque es un ácido graso, son 3 ácidos grasos, por eso tri, que se unen a una molécula de glicerol. ¿Sí? Estos enlaces se llaman enlaces ésteres. Y lo que hace la lipasa lingual es romper esos enlaces ésteres. En el estómago tenemos la pepsina. La pepsina se libera pepsinógeno. A ver, silencien los micrófonos. La pepsina se libera como pepsinógeno en las células principales del estómago. Esas células principales son estimuladas por la gastrina, la acetilcolina, la histamina, y al igual que las células parietales, las estimulan, las células parietales liberan ácido clorhídrico, las células principales liberan pepsinógeno, y lo que hace es, ese pepsinógeno, que es una proenzima, una enzima inactiva, también llamada simógeno, con el pH tan ácido del ácido clorhídrico, pasa a pepsina. Y esa pepsina también se hace la autocatálisis, también se puede transformar en pepsinógeno. Son 42 aminoácidos menos la pepsina que el pepsinógeno. Para los lípidos, a nivel gástrico, también se pueden, ¿sí?, excindir, se pueden digerir. ¿Cómo lo hacemos? Con una enzima que se llama lipasa gástrica.
También rompe los enlaces ésteres, pero fíjense que los rompe en el carbono 1 y en el carbono 3. Estas enzimas, tanto la lipasa gástrica como la lipasa lingual, es importante para los niños, sobre todo los recién nacidos, en donde las secreciones pancreáticas son todavía muy inmaduras y entonces no liberan tanto contenido de jugo pancreático. Además, fíjense cómo es sabia la naturaleza, los chicos cuando comen están mucho tiempo con el alimento en la boca, justamente para que actúen esas lipasas, ¿sí? Rompen en la posición 1 o en la posición 3. Fíjense que en la posición 2 no rompe el enlace éster, ¿sí? Y otra cosita más, si se fijan, a nivel gástrico, no hay ninguna enzima que pueda excindir los enlaces glucosídicos, o sea, para hidratos de carbono no hay, ¿sí? Hay para lípidos y hay para proteínas. Para proteínas la pepsina y para lípidos la lipasa. La secreción gástrica, ¿sí?, se libera a nivel intestinal. Perdón, la secreción pancreática se libera a nivel intestinal. Fíjense que vuelca, este es el páncreas, y vuelca todo su contenido en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y ese contenido pancreático es todo ese líquido lleno de enzimas. Pero ese líquido con enzimas, ese jugo pancreático, tiene enzimas en estado inactivo o simógeno, ¿sí? Entonces, las únicas que no son simógenos son la amilasa y la lipasa pancreática. Los demás son todos simógenos. La enteropeptidasa, que se libera en intestino, activa al tripsinógeno para que pase a tripsina y se hace como una cascada, ¿sí? El tripsinógeno es pancreático, la proelastasa es pancreática, el quimiotripsinógeno también es una secreción pancreática, la prolipasa, pero esto ya es de lípido, también es una secreción pancreática, pero la enteropeptidasa es una secreción que se libera en el borde del cepillo, ¿sí? Que lo que hace es pasar el tripsinógeno que estaba inactivo a una tripsina, que es una enzima activa, que activa encajada a todas las otras, a la elastasa, que estaba en forma de simógeno en el jugo pancreático, el quimiotripsinógeno lo pasa a quimiotripsina, y a la colipasa, la procolipasa la pasa a lipasa. En los jugos pancreáticos también están favorecidos por la emulsión de las sales biliares para que actúen las enzimas. Hay una enzima para lípidos que se llama colipasa. ¿Qué hace la colipasa? Yo la nombro la barredora, ¿sí? Es como una escoba que barre todas las sales biliares, ¿sí? Todas esas emulsiones que hacen las sales biliares. Y entonces al barrerla deja los sitios activos para que actúe la lipasa pancreática, ¿sí? Le prepara el camino para que actúe esa lipasa pancreática. ¿Qué hace la lipasa pancreática? Lo mismo que veíamos con la lipasa gástrica. Acá tenemos un triglicérido y lo va rompiendo. En el carbono 1 y en el carbono 3 excinde esos enlaces, rompe esos enlaces ésteres y deja el 2-monoacilglicérido, ¿sí? En la posición 2, un ácido graso, 2-monoacilglicérido. Después viene otra enzima que se llama isomerasa, ¿sí?, que lo que hace es pasar ese ácido graso que está en el carbono 2, pasarlo al carbono 1 y forma el 1-monoacilglicérido. Y entonces, una vez que está en el carbono 1, vuelve la lipasa pancreática, lo rompe y genera glicerol por un lado y 3 ácidos grasos. Ese proceso de la isomerasa es muy lento. Profe, Por lo tanto, sí. ¿Alguien ¿no llamó? son dos ácidos grasos? Sí.
Tenemos el Ah, ácido según... graso en el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Sí. La lipasa rompe en el carbono 1 y en el carbono 3. La isomerasa lo que hace que en el carbono 2 lo hace pasar al carbono 1 para que después actúe la lipasa pancreática y lo rompa en el carbono 1. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahora La sí. lipasa pancreática solamente rompe en el carbono 1 y en el carbono 3. ¿Sí? Entonces no puedes romper, sacar el ácido graso que está ahí en el carbono 2. Por eso actúa la isomerasa. Pero ya te digo, este proceso es muy lento. Por lo tanto, a veces queda con dos monoacilglicéridos. ¿Qué quiere decir? Queda el glicerol unido en el carbono 2 un ácido graso. Sí, yo había leído ¿Sí? eso, que quedaba así y Queda ahí así y así se ingresaba. puede absorber igual. Sí, Sí. se puede absorber exactamente igual que los ácidos grasos libres. Ahora ya vamos a ver el proceso de absorción. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay como un mini resumen de lípidos, ¿sí? Que primero, antes que actúe la lipasa pancreática, tiene que venir esa barredora, barrerle estas sales biliares, ¿sí? Dejar el espacio vacío para que pueda actuar la lipasa. Después, esa lipasa pancreática va a ir rompiendo, acá tenemos el triglicérido, va a ir rompiendo primero en el carbono 1, después en el carbono 3, después en el carbono 3, te queda el 2-monoacilglicérido, y si viene la isomerasa, lo pasa al carbono 1, a ese ácido graso, y lo rompe, y ahí sí me queda libre el glicerol y 3 ácidos grasos separados. Es muy lento el proceso, pasa muy pocas veces. ¿Qué pasa con la lipasa de la leche materna? Como los fluidos pancreáticos son muy lentos y a veces no están maduros, no tenemos mucho jugo pancreático en recién nacidos, entonces la biología es experta y tiene la leche materna, la lipasa de la leche materna. ¿Qué hace? Esa lipasa hidroliza cualquiera de las 3 uniones de los ácidos grasos para que pueda absorberse mejor los ácidos grasos. ¿Sí? En cualquiera de las 3 uniones del glicerol va a hidrolizar y ese triglicérido se va a romper en 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Sí? Eso es importante para la digestión de grasa del recién nacido. Pero en lípidos no solamente cuando comemos ingerimos triacilglicéridos, también ingerimos fosfolípidos. Y para eso, para poder romperlo, tenemos la fosfolipasa A2. ¿Por qué A2? Porque va a actuar en el carbono 2 del glicerol. Fíjense esto. Tenemos un fosfolípido, que es como si fuera un triglicérido, pero en el carbono 3 tenemos un grupo fósforo, fosfato, en el carbono 1 tenemos un ácido graso y en el carbono 2 tenemos otro ácido graso. La fosfolipasa 2 corta acá, en el carbono 2, ¿sí? En esta unión éster del carbono 2. Entonces, cuando no tenemos ácido graso en el carbono 2, se llama lisofosfolípido, ¿sí? Y eso sí se puede absorber. No tener ácido graso en el carbono 2 del glicerofosfolípido, ¿sí? Después pueden venir las esterasas que rompen unión éster y bueno, pueden romper también la unión de fósforo. ¿Qué pasa con la acción enzimática del jugo pancreático, pero para el colesterol? El colesterol no podemos absorberlo como esterificado. ¿Qué es un colesterol esterificado? Es el colesterol en el cual tiene unido un ácido graso. Entonces, va a actuar una enzima que se llama colesterol esterasa, ¿sí? Va a romper, ¿sí?, el ácido graso acá, ¿sí? El ácido graso que está unido al grupo oxidrilo del colesterol y va a liberar ácidos grasos por un lado y colesterol por otro, ¿sí? Y este colesterol sí se puede absorber en micelas, en el enterocito, ¿sí? Y después se puede liberar como kilomicrón.
Pero esta colesterol esterasa tiene una característica, no es específica de colesterol. ¿Qué quiere decir? No es solamente para romper los ésteres de colesterol. Acuérdense, éster es cuando está unido un ácido graso, ¿sí? Los ésteres pueden romper ésteres de triacilglicérido, como hacía la lipasa, puede romper los ésteres de las vitaminas liposolubles, que después vamos a ver en la UABP3, vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, ¿sí? Y puede romper también las de colesterol. No es específica de colesterol, pero como la lipasa no rompe los ésteres del colesterol, sí es para el colesterol, por eso se llama colesterol esterasa. ¿Sí? Acá está ahí un resumen en donde vemos que las secreciones pancreáticas para lípidos son, tenemos la enzima la lipasa pancreática, que primero viene la colipasa, que está secretada como una proenzima osimógeno, que es procolipasa, ¿sí? Que después se activa por medio de la tripsina, y pasa a colipasa, barre esas sales biliares para que actúe la lipasa. La fosfolipasa, que me genera lisofosfolípidos, porque en el carbono 2 rompe esa unión éster con el ácido graso, y la colesterol esterasa, que no es específica de colesterol, pero sí rompe los enlaces ésteres de un ácido graso con el colesterol, y me deja el colesterol libre para ser absorbido. ¿Qué pasa a nivel intestinal? A nivel intestinal tenemos para en el borde en cepillo, para los hidratos de carbono. Ya van a ver también en histología por qué le llamamos borde en cepillo, todas las vellosidades, microvellosidades que tiene. Lo importante aquí es que ahí se alojan enzimas. Esas enzimas son grupos, yo acá después les pasé cómo estaba en el libro blanco, que lo tomé como bibliografía obligatoria porque es el más simple, el más básico, entonces se las puse tal cual, pero en realidad lo que tenemos que ir viendo es cada componente de este dímero, ¿sí? de disacaridasas. La sacarasa va a romper la sacarosa y me va a dar fructosa y glucosa. La isomaltasa me va a dar 2 glucosas, pero acuérdense de la isomaltasa, que está en una unión alfa 1,6, es esa ramificación. La lactasa es muy característica porque rompe el enlace, ¿se acuerdan? Beta 1,4, ¿sí? Bueno, la floricidina es más para, es poco usada, pero más si se comen vegetales como hongos en la alimentación, tenemos floricina y lo puede romper, hidrolizar. La maltasa, la malta también rompe el enlace alfa 1,4, y la glucoamilasa. La trialasa también va a actuar sobre los enlaces alfa 1,1. Todo esto lo tienen en blanco. Lo importante es que sepan que estos son disacáridos y que tienen una unión especial y que solamente rompen este tipo de uniones, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, por qué es importante. Hoy lo ven como muy de memoria, a lo mejor muy químico esto, pero van a ver que en los niños, en los bebés, es muy común la diarrea por intolerancia a la lactosa. Muchas veces tiene que ver con este borde en cepillo, ¿sí? Que estas vellosidades a lo mejor todavía no están bien desarrolladas, y la lactasa no está bien, no se secreta en las cantidades que se debe secretar, y no puede romper la lactosa de la leche, entonces toman leche deslactosada, ¿sí? Eso es muy común, pero por eso les digo que es importante saber en dónde se encuentran las enzimas y para qué son. ¿Son para hidratos de carbono? ¿Son para lípidos? ¿Son para proteínas? ¿Qué tipo de enlace rompen? Porque ahí se van a ir viendo las diferentes patologías, ¿sí? Si tenemos una patología en estómago, ¿qué alimentos no podemos ingerir? Si tenemos alguna patología en páncreas, ¿cuáles son
las secreciones que no vamos a tener o que vamos a tener en escasa cantidad según el daño que sea en páncreas. Esa es la gran importancia de saber dónde se encuentran, quién secreta las enzimas. Esta fue una de las preguntas que hicieron en el foro con respecto a las endopeptidasas y a las exopeptidasas. Fíjense, las endopeptidasas, lo que tenemos acá en el borde del cepillo para proteínas es una entero viene de enterocito, de intestino, peptidasa. Lo que hace esta enteropeptidasa, justamente, si se acuerdan, y ahora paso una diapositiva anterior, acá. La enteropeptidasa lo que hacía era activar el tripsinógeno que lo liberaba, se libera el páncreas, pero a nivel intestinal, y lo pasa a tripsina, para que la tripsina pueda activar todas las otras enzimas, que el páncreas la secreta de manera inactiva, ¿sí? Entonces el páncreas secreta de manera inactiva como simógeno, y en el borde del cepillo se libera una enzima que se llama enteropeptidasa para poder activarse, ¿sí? Bien. También hay, bueno, oligopeptidasas. ¿Qué gran diferencia hay entre las endopeptidasas y exopeptidasas? Las exopeptidasas rompen los enlaces en los extremos del péptido, de la proteína, ¿sí? En cambio, las endopeptidasa es en el interior de las proteínas. Entonces, exopeptidasas vamos a tener o aminopeptidasas a nivel del borde en cepillo, o a nivel del jugo pancreático, también en el intestino, pero secreción pancreática, la carboxipeptidasa. ¿Qué quiero decir con esto? O va a estar cerca del extremo amino, o va a estar cerca del extremo carboxilo del péptido. Y las dipeptidasas porque lo rompen dos, entonces vamos a tener solamente dos aminoácidos que se rompen entre sí, va a ser justamente los extremos. Todas las demás enzimas que sean para proteínas son endopeptidasas, ¿sí? La tripsina, quimiotripsina, la pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, son todas endopeptidasas. La carboxipeptidasa es exopeptidasa. Endopeptidasa es la enteropeptidasa también. Oligopeptidasa también es una endopeptidasa. Amino y dipeptidasa, estas dos, como les dije, son exopeptidasas. Recuerden siempre, exo viene de los extremos, ¿no? Ya sea carboxilo o amino. Las lipasas, acuérdense, lipasa lingual y lipasa gástrica, tienen mucha importancia en el niño por la baja secreción pancreática que tienen en el lactante. Y después, acuérdense de la barredora, la colipasa y colesterol-esterasa, fosfolipasa. Todas las secreciones pancreáticas se liberan como simógenos, salvo la amilasa y la lipasa. ¿Sí? El resto son todos simógenos que se tienen que activar. Profesora, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. En la guía de aprendizaje de digestión y absorción hay un cuadro que hay que completar que dice lo mismo, digamos, que esto prácticamente, las secreciones de las enzimas y la acción. Perfecto, y sí. En boca sería prácticamente esto, pero, por ejemplo, en lo que dice acá duodeno, que es parte del intestino delgado, obviamente, tendríamos que poner todos estos, digamos, todos los... Sí, sí, en duodeno, porque yo te digo, en páncreas no hay digestión. ¿Se entiende? No es que el alimento va al páncreas. La secreción del páncreas se dirige hacia la segunda porción del duodeno. ¿Entendés? Entonces, la digestión se produce en el duodeno.
Ujú. pero es por el líquido que viene del páncreas. ¿Se entiende? Claro. Entonces Sí, se entiende. yo no puedo poner páncreas ahí porque me van a poner, no tienen que completar nada si yo pongo páncreas, porque en el páncreas no se digiere nada. La digestión se realiza en Claro. el duodeno, con secreción pancreática. ¿Y por qué con secreción pancreática hago la diferencia a lo que es la secreción del borde en cepillo del intestino? Porque si vos tenés dañado el páncreas, no vas a liberar amilasa pancreática, no vas a liberar la colipasa, no vas a liberar colesterol esterasa, fosfolipasa 2, tripsina, ¿sí? En cambio, podés no tener dañado el intestino. Entonces, las vellosidades del intestino las disacaridasas se pueden excindir, se pueden catalizar. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Una pregunta. Sí, sí. Sí, yo quería saber, las sales biliares Sí. que se encuentran en el intestino, ¿no es cierto? Sí. ¿De dónde vienen? ¿De la bilis? Claro, claro, eso, bueno, lo van a ver en fisio, ¿sí? Acá sí viene de la bilis, o sea, del hígado que la secreta. Pero acá lo importante de las sales biliares, y por eso lo nombré, es porque sobre todo los lípidos, las enzimas necesitan de esa emulsión para poder actuar, ¿sí? Por ejemplo, la colesterol esterasa, la fosfolipasa 2, ¿sí? Necesita de las sales biliares. Acá química es como que se relaciona mucho con fisio y está ahí el límite, pero si no, para no extendernos tanto, saber esto, ¿sí? De cuáles son las funciones, incluso ahora para la absorción, para que vean cómo puede ingresar los lípidos si tienen sales biliares, si no hay secreción biliar no pueden absorberse, ¿se entiende? Porque no pueden formar micelas, es como un detergente, que lo que hace es interaccionar con la membrana para que puedan ingresar. Ok. ¿Vamos hasta ahí? Profe, ¿Qué ¿puedo pasa? hacer una pregunta yo también? ¿Sí? Yo tenía una pregunta con los enlaces glucosídicos de los hidratos de carbono, si tienen Sí. algo que ver con los enlaces alfa, beta y alfa 1,4 de los disacáridos. Claro, los disacáridos son hidratos de carbono. Por eso yo les decía, vuelvan a crecimiento y desarrollo. Los disacáridos son hidratos de carbono compuestos por dos monosacáridos, ¿sí? Que pueden ser sacarosa, ¿sí? Compuesto por fructosa y glucosa, lactosa, compuesto por galactosa y glucosa, ¿sí? Pero sí son hidratos de carbono. Por eso, Profe, sí. tengo una duda. Con respecto a la formación, o sea, la micela, ¿es ¿es la composición de los fosfolípidos y el colesterol? Sí, ahora ahí vamos, pero eso es en la absorción. La micela va Ajá, para sí, la sí. absorción, todavía estamos en digestión. Ahora lo que hicimos Bien, es, gracias. ingresa el alimento a la boca y lo tenemos que romper. Hay dos maneras. Una por medio de la masticación, que es un proceso mecánico, ¿sí? Que van rompiendo y triturando el alimento. Y otro por medio de las enzimas. Entonces yo ahora lo que estaba nombrando es dónde están las enzimas y cuáles son. ¿Y para qué son? ¿Son para hidrato de carbono? ¿Son para lípidos? ¿Son para proteínas? ¿Y en dónde se encuentran? ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y en acción qué ponemos? ¿Qué enlaces rompe? Claro, esto mismo. Fíjate que, a ver, espérate que... Esto mismo... vos decís en acción en el ejercicio que les di de la guía. Claro. Claro, ustedes, por ejemplo, tienen que poner la amilasa salival que rompe el enlace alfa 1,4. Lo que excinde. Ah, ok, Excindir quiere decir romper, hidrolizar, ¿se entiende? Entonces rompe el enlace alfa 1,4. La lipasa lingual, que rompe enlaces ésteres, ¿sí? De triacilglicéridos, ¿sí? Según, acá sería en la posición 3, pero después ya la gástrica y la pancreática en la 1 y en la 3. La colipasa es que barre las sales biliares para que pueda actuar la lipasa.
La colesterol esterasa, el enlace éster, pero no es específico de colesterol, sino de vitaminas liposolubles, puede actuar sobre vitaminas liposolubles, sobre triglicéridos, sobre colesterol. La fosfolipasa 2, ¿qué hace? Rompe ese enlace éster, pero del carbono 2 del fosfolípido, transformando en lisofosfolípido, porque como lisofosfolípido sí se puede absorber. ¿Se entiende? Todo lo que fui diciendo de esta diapositiva. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Qué pasa con aquellos compuestos que no se pueden romper? Y bueno, lo que no se puede romper no se puede absorber, y lo que no se puede absorber se elimina por materia fecal. El organismo lo elimina, se va de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un niño, en este caso problema, José Ignacio. Si lo tenemos que nutrir a José Ignacio, un chico desnutrido, nosotros el día de mañana, ustedes el día de mañana como médicos, ¿le darían algún compuesto que no tengan enzimas para poder romperlo? Y no, porque no lo puede digerir, entonces no lo va a poder absorber y entonces no va a entrar a su cuerpo, se va a eliminar por materia fecal. Eso es lo que pasa con las fibras dietarias. Las fibras dietarias son compuestos vegetales, pero que resisten a la hidrólisis de enzimas digestivas humanas, por definición. Después pueden fermentar parcialmente o totalmente en el intestino, después hay teorías de los rumiantes, y eso no lo lean. O sea, que pueden fermentar, sí, con las bacterias, entonces algunas pueden ingresar, pero las enzimas digestivas humanas no las pueden romper, por definición es así, resisten la hidrólisis de enzimas digestivas humanas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se hidroliza, no se excinde, no se cataliza, se elimina por materia fecal. También hay almidón, que el almidón sí se puede hidrolizar, sí se puede catalizar, pero hay un 2 a un 5%, como decía bien el libro de blanco, que es cuando comemos vegetales crudos, las ensaladas. ¿Por qué las ensaladas dicen, no te engorda la ensalada? Y sí, no, porque ¿qué pasa? Se va por, o sea, no tenemos enzimas que lo puedan romper y se van por materia fecal, no todos los vegetales crudos, la mayoría. Las bananas cuando están inmaduras, ustedes esto lo van a ver y lo vieron ya en alimentación complementaria y oportuna. En pediatría, vieron el material, tenían que las primeras comidas, las primeras papillas que se le da al bebé, aquellos que después quieran seguir pediatría, van a ver que lo primero es hacer un puré y lo que más le gusta a los chicos es el sabor dulce. Entonces, cuando el pediatra le dice a la mamá o al papá que hagan ese pisado, generalmente le dan el pisado de banana y tiene que ser madura. ¿Por qué? Porque las inmaduras tienen como una cubierta que hace que resistan a esta hidrólisis de enzimas. Entonces al chico no lo estamos nutriendo. ¿Por qué? Y porque se elimina por materia fecal, porque no hay ninguna enzima que pueda romper ese almidón. ¿Se entiende? Igual los granos enteros insuficientemente triturados. Fíjense que muchas veces por materia fecal se ven los granos de gente que no mastica bien, ¿sí? Van corriendo, van de un lado para el otro, esta vida acelerada y estresada, que comemos todo rápido y no se mastica bien. Al no masticar bien, se elimina por materia fecal. Dependiendo del tipo de paciente, hay que ver qué es lo que les tenemos que dar después, ¿sí? Y otra cosa es que la cocción modifica el estado del almidón y lo torna accesible a enzimas. Muchas veces, ¿sí? Por eso se les dice, hiervan bien los alimentos, no solamente por una cuestión de microbiología, ¿sí? Para eliminar los microorganismos, sino también la cocción para modificar ese estado del almidón y que pueda ingresar sobre todo los micronutrientes que vamos a ver después en la UADP3, que para que puedan ingresar, justamente se le tiene que romper esa cubierta que hace que no pueda ser accesible a las enzimas y no la podemos absorber. Ahora sí vamos a pasar a lo que es absorción de macronutrientes. La absorción es eso, el pasaje, ¿sí? El paso de nutrientes previamente digeridos desde la membrana apical a la membrana vasolateral del enterocito para luego volcarse a sangre o a linfa.
La mayoría se vuelca a sangre y algunos lípidos se vuelcan a linfa, el kilomicrón, ¿sí? Entonces, ese pasar, ¿sí?, de la membrana del enterocito al enterocito es la célula del intestino, ¿sí? Se llama enterocito, lo van a ver después en histología. Ese pasar adentro del enterocito y del enterocito a la sangre o a la linfa se llama absorción. Para hidratos de carbono ese pasaje, ¿sí?, lo tenemos que romper en monosacáridos. Algo que era grande, un polisacárido, que es por ejemplo el almidón, ¿sí?, que pase directamente, ¿sí?, a monosacárido para poder ser absorbido. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos a este pasaje? Acá hay una fotito que me gusta más, esta. Fíjense, la glucosa para que pase al enterocito, este es el enterocito, ¿sí? La glucosa para que pase al enterocito tiene que tener el sodio. Y esto se llama cotransporte sodio-glucosa. Y es un transporte activo. ¿Qué quiere decir el transporte activo? Acuérdense de ingreso. Necesita energía. ¿Y de dónde saca esa energía? De la bomba de sodio-potasio te pasa. Entonces, entra el sodio, pero si sigue entrando, esta célula se hincha y se rompe. Entonces, ¿qué pasa? El sodio tiene que salir. Y sale, ¿sí?, por la bomba de sodio-potasio te pasa. ¿Y cómo sale? Sale el sodio e ingresa potasio. Esto se produce en la membrana vasolateral, ¿sí? Entonces sigue saliendo sodio y después vuelve a entrar el sodio, pero con la glucosa. Después sale la glucosa por esta membrana con un sistema de transporte de difusión facilitada que se llama GLUT2. El GLUT2 se encuentra en el intestino, ¿sí? Y lo que es un transportador, ¿sí? Es como un colectivo, le digo yo. Lleva la glucosa y la lleva a distintos órganos, a quien lo necesita, ¿sí? Pero se encuentra la parada de ese colectivo, de ese GLUT2, ¿sí?, está en el intestino. ¿Sí? Esa es la forma en la cual la glucosa entra y se absorbe, ¿sí? Acuérdense, es una entrada de glucosa o galactosa, pero fíjense que son monosacáridos, no son ni disacáridos ni polisacáridos, son monosacáridos que ingresan y tienen que salir. Lo mismo pasa con la galactosa. ¿Sí? La galactosa, disculpe. Sí. Una consulta que justo se me cortó. Cada vez que tiene que entrar glucosa, tiene que salir sí o sí un sodio para poder entrar la glucosa con el sodio. Sí, porque es un transporte activo, por lo tanto necesita energía. La energía la toma de la ATPasa. ¿Se acuerdan cuando vieron la bomba de sodio y potasio te pasa? ¿Sí? El ATP, que genera ATP y me da energía. Esto es un transporte activo. Es un cotransporte porque ingresan juntas. Contratransporte sería que el sodio salga y la glucosa entre. Y la glucosa después para poder salir sí o sí tiene que salir por el GLUT2. Y después sale por GLUT2 a la sangre. Bien, buenísimo. Gracias. Está en el intestino, ¿sí? Viene acá, llega, bueno, de la digestión, que se fue rompiendo. Acá tenemos en el borde del cepillo las disacaridasas, termina de romper en monosacárido y tiene que entrar al intestino. Entra al intestino con el sodio, ¿sí? Por eso un cotransporte, porque entran juntas. El sodio se va con la bomba de sodio y potasio y la glucosa se va con el GLUT2. Y esto lo lleva a quien lo necesita, que el parte del cuerpo que lo necesite, ¿sí? El cerebro, el donde se necesite, ¿sí? ¿Necesitan glucosa para energía? Bueno, llevo la glucosa. Lo mismo, como les decía, pasa con la galactosa, ¿sí? Entra glucosa y entra galactosa, y cuando entra un sodio. Para la fructosa, un mecanismo distinto. Fíjense, la fructosa tiene un transportador especial. Utiliza el GLUT5. Entra con GLUT5 y sale con GLUT5, ¿sí? Pero también puede llegar a salir con GLUT2. Por eso le digo, el transporte, el GLUT5 es específico de fructosa, esa es la característica del GLUT5, que sea un transportador específico para la absorción de glucosa.
de fructosa, perdón. Y después a esa fructosa también la lleva al órgano que la necesite. Pero si no hay GLUT5, también en la membrana vasolateral también puede ir la fructosa con el GLUT2. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, profe, yo. Le quería preguntar, porque yo tengo que la estequiometría es de 2 iones de sodio por cada molécula de monosacárido. ¿Cómo? No entiendo. Que yo tengo que la estequiometría es de 2 iones de sodio por cada molécula de monosacárido. Ah, por Entonces, la bomba de sodio y potasio. Claro. Ah, bien. Porque tenés Bien, bien. 2 a 3, claro. Dale. Gracias. La idea es que, claro, porque vos acá esperen, no, eso no se los voy a tomar, no se preocupe el resto. Esta bomba de sodio y potasio es 2,3. Sí, la habrán visto cuando vieron bomba de sodio y potasio. ¿Qué te pasa? Pero bueno, no importa. Esto es que ingresan y después tiene que salir el sodio, ¿sí? Y acá, para la fructosa, no es necesario que haya sodio para que entre fructosa. Simplemente con el GLUT5, porque esto es una difusión facilitada. No es un transporte activo secundario de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Y también sale, ¿sí?, por el GLUT5 o por GLUT2 la fructosa, ¿sí? Esa es la gran diferencia cuando comemos manzana, por ejemplo. ¿Qué son los GLUT? Acá van a ver, se me quedó chica la diapo, pero van a ver que el GLUT1, yo no es que les voy a tomar en dónde va a estar. Fíjense que cuando les di el ejercicio, yo les puse la distribución tisular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes imagínense, un transportador es alguien que lleva glucosa a otro lugar. Se van a encontrar la parada del GLUT1, están en las células fetales, en los glóbulos rojos, en la placenta. Ustedes pueden olvidarse, era el 1, era el 2, era el 3, cuál era que estaba en las células fetales, no me acuerdo. Bueno, piénsenlo así. Yo lo que quiero con esto es que trabajen el tema afinidad, que seguramente lo han trabajado con Maika cuando vieron la parte de enzimas. Afinidad, cuando tiene alta afinidad por algo, quiere decir que aunque esté en poquita concentración, toma lo poco que hay. Lo poco que hay lo toma y se lo lleva para las células fetales, ¿sí? ¿Vieron que las mujeres en los primeros 3 meses de embarazo, muchas se desmayan por hipoglucemia? ¿Por qué? Porque las células fetales tienen alta afinidad por la glucosa. Entonces, tienen ese GLUT1 que tiene alta afinidad. La poquita glucosa que haya, que tenga la mamá en sangre, la toma y se la lleva a las células fetales, ¿sí? Entonces a la mamá la deja en hipoglucemia y se desmaya, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Las células fetales van a tener que tener alta afinidad por la glucosa. Y la afinidad está en contraposición, ¿sí?, con el KM, ¿sí? Cuando uno sube, uno es alto y el otro es bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el KM, acuérdense, son las constantes, Michelle, que lo que hace es la concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Cuando en una reacción tenemos más producto, quiere decir que se produjo rápido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la afinidad por esa enzima fue alta, ¿sí? La afinidad por esa, por esa glucosa fue alta. Acá pasa al revés. Tenemos GLUT2, está en el intestino, ¿sí?, que terminamos de comer. Tenemos que sacar la glucosa con el GLUT2 y llevarla a cualquier órgano. No podemos tener una afinidad tan alta, porque si no estaríamos todos en hipoglucemia y estaríamos todos desmayados. Entonces la afinidad es baja. Tiene que tener una cierta concentración de glucosa para que tome el GLUT2 la glucosa y la lleve a los distintos órganos. El GLUT3 está en el cerebro, va al cerebro, entonces lo poquito de glucosa que haya, el cerebro se alimenta
de glucosa, ¿sí? Entonces, y en los nervios periféricos. Entonces, toda la parte del sistema nervioso se va a alimentar por glucosa. Entonces, la afinidad, lo poco que haya de glucosa, lo toma rápido, ¿sí? Y se lo lleva al cerebro, así podemos pensar, ¿sí? Por eso a la mañana a veces necesitamos algo de hidratos de carbono para poder pensar, para poder funcionar. El Km es bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuando tenemos justamente una alta afinidad, tenemos casi toda la reacción que se debe producir. El GLUT4 ya no depende de la afinidad, lo que va a depender es de la insulina. ¿Por qué? Porque fíjense que se encuentra en tejido adiposo. Entonces, depende de la cantidad de insulina que se secrete, entonces lleva la glucosa al tejido adiposo. Y está en músculo también, por eso depende de los niveles de calcio que se liberan en la contracción. Pero no depende tanto de la afinidad. Bueno, esto es un resumen de lo que estuve charlando. ¿Qué pasa con los lípidos? ¿Cómo se van a absorber? Bueno, acá los lípidos lo que tienen que hacer es una gran diferencia. Los lípidos que son ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos de cadena corta. ¿Cómo sabemos si son larga o corta la cadena? Tomamos como base 10 carbonos. Si tenemos 10 carbonos, hasta 10 carbonos o menos, decimos que el ácido graso es de cadena corta. Si tenemos más de 10 carbonos de ese ácido graso, decimos que el ácido graso es de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena larga es como más difícil, a ver si acá tengo un dibujito, es más difícil de, es más difícil de absorber. Fíjense, ácido graso de cadena corta es muy fácil, está a nivel de yeyuno, van a ver que después el intestino se divide en duodeno, yeyuno, ilio, a nivel de yeyuno se va a absorber. Ingresa al enterocito por difusión pasiva directamente y sale unido a la albúmina. ¿Por qué sale a la sangre unido a la albúmina? Porque el lípido no se puede solubilizar en sangre. Es como agua y aceite. El agua y el aceite nunca se pueden unir. Entonces necesita tomarse de la albúmina para poder circular por sangre, ¿sí? Los ácidos grasos necesitan que se una a una proteína para poder circular por sangre. Pero los ácidos grasos más grandes, de mayor de 10 átomos de carbono, incluso el colesterol y demás, no pueden ingresar por difusión simple. Entonces, ¿qué hacen? Hay proteínas intestinales en la membrana del enterocito que fijan esos ácidos grasos de cadena larga y la transfieren al retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan en ingreso cuando veían realizan la síntesis de ácidos grasos? Bueno, justamente por eso, porque los transfiere ahí y sintetizan, se realiza una resíntesis de triacilglicéridos. ¿Cómo hacen? Tenemos el ácido graso y hay una enzima que es muy importante que se llama tioquinasa, que toma dos uniones de alta energía, o sea, ATP, que pasa primero a ADP y después a AMP, ¿sí? Libera dos grupos fosfato, y hace que el ácido graso se una a una coenzima A y se llama acilcoenzima A. Ese acilcoenzima A después se va a unir, 3 acilcoenzima A se van a unir a una molécula de glicerol y va a formar el triglicérido, que se llama, ¿sí? El triacilglicérido. Es por dos vías que se puede hacer esa síntesis. Pero la reacción más importante es esta. Se forma el triglicérido, es decir, entra el ácido graso de cadena larga, se une a la coenzima A, forma el triglicérido, y después, con los fosfolípidos, que ahora van a estar como lisofosfolípidos porque ya pasaron la digestión, el colesterol, que ya no va a estar más esterificado, va a estar el colesterol libre porque ya actuó la colesterol-esterasa, y unas apoproteínas, que después lo vamos a ver bien en metabolismo de lípidos en la UADP4, lo que va a formar es el kilomicrón. Ese kilomicrón
¿sí? Que ya tiene vitamina liposoluble, colesterol, triacilglicérido, apoproteína, va a ir primero a los vasos linfáticos. Después se va a ir al conducto torácico y va a ir a la sangre, a vena subclavia, ¿sí? Pero primero va por linfa y después va por sangre. ¿Sí? Acá ven los ácidos grasos, ¿sí? El 2-monoacilglicérido también, que no se terminó de romper, de digerir, que quedaba en el carbono 2 un ácido graso, el colesterol, los lisofosfolípidos, ¿sí? Todos ellos van a ir al retículo, forma el kilomicrón, y el kilomicrón primero va por linfa y después va por sangre. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas hay que dividirla en aminoácidos libres y dipéptidos y tripéptidos. Si ya después de la digestión solamente tenemos aminoácidos, bueno, por cotransporte con el sodio, lo mismo que pasaba con la glucosa, hacemos un cotransporte activo, secundario, acoplado a la bomba de sodio-potasio, entra directamente el aminoácido. Pero cuando tenemos dipéptidos, o sea, 2 aminoácidos, o tripéptido, 3, ¿sí? Ya ahí tiene que entrar no con el sodio, sino con el potasio. Me van a decir, sí, pero los aminoácidos libres también hay otro transporte independiente del sodio, que es difusión facilitada. Sí, también, pero en menor cantidad, ¿sí? Entonces, fíjense acá, el aminoácido entra en mayor forma por el transporte unido al sodio, en un cotransporte con el sodio, y los dipéptidos y tripéptidos, un transporte activo, pero con protones, ¿sí? Uno con el sodio y el otro con protones. Ingresan y después por difusión facilitada se van a los vasos sanguíneos. Fíjense que acá estamos hablando de aminoácidos, de proteínas, no estamos hablando de lípidos. Por lo tanto, los aminoácidos van a circular por sangre, ¿sí? No por linfa. Otra cosita, fíjense que acá los dipéptidos al ingresar después se rompen, ¿sí? Y queda un solo aminoácido, quedan por aminoácidos, y los aminoácidos libres son los que van por difusión a los vasos sanguíneos. Este es un resumen de todos los macronutrientes, cómo se absorben. Glucosa y galactosa, decíamos, por transporte con el sodio. La fructosa, ¿se acuerdan? Con el GLUT5. Y después salían con el GLUT2, o bien la fructosa también podía salir con el GLUT5. Los aminoácidos, si eran solitos, si eran aminoácidos libres, ingresaban con el sodio. Y si son dipéptidos o tripéptidos, ingresan con los protones. Esos protones, después, ese ingreso se rompe y ya el aminoácido libre sale por difusión facilitada. Y acá teníamos los ácidos grasos, que si era de cadena corta, era por difusión simple, y salía a sangre unido a la albúmina, y si es un ácido graso de cadena larga, o el colesterol, las vitaminas liposolubles, los lisofosfolípidos, formaban esas micelas, ese detergente que interactuaba con la membrana del enterocito para poder ingresar, se formaban los triacilglicéridos y formaban el kilomicrón. Y juntos salían primero a linfa y después se volcaban a sangre. Y ahí está. Eso es todo digestión y absorción. Capítulo 12 del libro blanco. Bueno, ahora escucho todas las preguntas que quieran hacerme. Eso lo que tienen que estudiar para mañana es eso, nada más. No se vayan ni a más profundo, es eso nomás. Profe. Sí. Una consulta del tema de lo que entra. Secreciones así de saliva, jugo gástrico, esas cosas no entran. No, entonces. No. Es todo digestión enzimática. Todo digestión enzimática. Ni siquiera mecánica. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver en fisiología. Que va a ser en las otras UAP. Pero necesitaba la base de enzimas, de química, para poder avanzar fisio. Es como que se superponían las cosas.
Pero para que lo tengan, que no sea tan grande, lo dividimos de esta manera. Bueno, gracias. Escucho más preguntas. Profe, tengo una pregunta. Sí. En la parte de la guía de aprendizaje, Sí. está el cuadro de Club 5. Sí. Ahí la característica distintiva sería que es responsable del ingreso de la fructosa. Perfecto. O la salida puede ser. ¿Qué pondríamos Es ahí? específico, es un transportador específico para fructosa. Yo cuando doy la teoría, un poco lo grafico bien, como decir, es como el chofer privado de la fructosa, no lo usa nadie, solamente la fructosa, para entrar y salir del enterocito. En cambio, el GLUT2, si te fijas, yo le decía, es como si fuera el colectivo, que entran todos, entra la fructosa, entra la galactosa, entra la glucosa, ¿sí? No es específico, es inespecífico, es un transportador inespecífico. Profe, ¿y el GLUT5 entonces sería de alta afinidad para la fructosa? No, de alta especificidad. Afinidad. Especificidad. Claro, o sea, es específico. ¿Qué quiere decir? Ya te digo, es privado de la fructosa. No transporta otro monosacárido, solamente fructosa. Eso quiere decir que sea específico. Que sea alta afinidad quiere decir que por lo poquito que haya, lo toma. Esto que yo les dije y les grafiqué, por ejemplo, las células fetales tienen alta afinidad por la glucosa. No le importa la normoglucemia de la mamá, que la mamá tenga mucha glucosa, o que glucosa normal, le come toda la glucosa que hay en sangre. Por eso los bebés de madres diabéticas son bebés grandotes. ¿Por qué? Y porque consumen toda la glucosa, tienen alta afinidad, lo poco que hay lo comen, ¿sí? Lo transportan hacia las células fetales. Lo mismo pasa con la célula del tejido nervioso o el cerebro. Lo poco que hay que llevarlo al cerebro porque se alimenta de glucosa. Eso quiere decir afinidad. Sí, entiendo. Sí. Yo tengo otra consulta. Sí. ¿El GLUT5 sirve solamente para la fructosa para entrar o también la fructosa puede entrar con el GLUT2 al enterocito? No. ¿O solamente el GLUT2 sirve para que salga la fructosa? Exacto. Es solamente para que salga la fructosa. Es para que salga. No Fíjate, claro, fíjate que el GLUT2 está en la membrana vasolateral. No está en la membrana apical. A ver si acá encuentro la foto. Entonces, en la membrana apical, lo que vos vas a tener que sí o sí entrar es con el sodio. La glucosa entra, pero con el sodio. ¿Ves? Esta es la membrana vasolateral. La membrana apical tenés el GLUT5, pero no el GLUT2. Entra con el sodio, claro, la glucosa. Acá lo tenés el GLUT2. Por eso los GLUT también tienen que ver en dónde están ubicados, en la parte del tejido que está ubicado. ¿Se entiende? Gracias. Si tenés una falla en GLUT5, bueno, vas a tener una intolerancia con todos los alimentos que tengan fructosa. ¿Se entiende? Porque no la vas a poder absorber. Y eso es intolerancia a la fructosa, pero ella es por el GLUT5. Y nada tiene que ver con el GLUT2 y no tiene nada que ver con que no puedas consumir glucosa. Bien. Hoy lo ven, ya te digo, con muy química básica, pero tiene que ver con muchas patologías esto después. O sea, tiene que ver lo normal, por eso está muy relacionado con fisiología, funcionamiento normal, para después poder ver años siguientes las patologías. Sí. Claro. ¿Quién me hablaba? No sé. Yo. Le quería preguntar sobre la distribución tisular del GLUT5. Claro, bueno, justamente el GLUT5, fíjate que se encuentra tanto en la apical como en la vasolateral, pero del enterocito, para justamente tomar a la fructosa. Intestino, bueno. Enterocito es la célula del intestino. Listo, gracias. Y claro, en digestión vamos a ver estos, GLUT5 y GLUT2,
Pero yo lo que les quise hacer, este gráfico, incluso se lo hice hacer como práctica, es para que vean el concepto de afinidad. El GLUT 2 no tiene alta afinidad, porque si no, yo les digo, si tuviera alta afinidad, la poca glucosa que hay se la toma el intestino, el hígado, el páncreas, y los demás órganos, por ejemplo el cerebro, no le llega la glucosa. ¿Se entiende? La alta afinidad es que lo poco que tienen lo llevan a ese lugar. Nosotros, el cuerpo tiene que controlar la normoglucemia, ¿sí? Normoglucemia es un valor, un rango de glucemia normal en sangre, para no poder desmayarnos, ¿no? Y entrar en hipoglucemia. Sí, preguntas. Yo quería saber sobre las micelas. Digamos, ¿cómo eso se ingresa al heterocito todo junto? No. Las micelas se hacen con las sales biliares, es como un detergente, que lo que hace es interactuar con la membrana del enterocito para que puedan ingresar después los lípidos, porque es para los lípidos que se forman las micelas, ¿sí? Entonces, a ver si hay algún dibujito acá. Bueno, esto ya es cuando sale el kilomicrón. Pero no entiendo, porque dice como que la agrupa todo y después como que no entra todo junto, entra el colesterol por un lado, sería... Claro, es como si fuera... Los ácidos grasos. No, está todo dentro de la micela. ¿Ven? Los compuestos están incluidos en la micela, son el 2-monoacilglicérido, el ácido graso de cadena larga, el lisofosfolípido, colesterol libre no esterificado, las vitaminas liposolubles. Se hace como un detergente, como una bolita con todos los grupos polares por fuera, para poder interaccionar, y todas las colas hidrofóbicas por dentro, para poder interaccionar con la membrana y poder absorberse. Y entonces... Me parece que en blanco había un dibujo sobre micelas, pero es justamente eso, todo es que las cabezas polares por fuera y adentro es todo lo lipídico, que tiene fobia, hidrofobo, al agua, entonces no puede interaccionar con la membrana del enterocito. Para que interaccione necesita de estas sales biliares. Las sales biliares es como que las separan y... No, forman la capa, la cubierta. Emulsionan las grasas. ¿Viste cuando lavas los platos con necesitas detergente para emulsionar los lípidos y que pueda solubilizarse y correr? Bueno, eso es una emulsión. Eso es lo que no entendía. ¿Qué es una emulsión? Claro. Bueno, cuando pones detergente y solubilizás la grasa para poder que corra la grasa. ¿Cómo se lavan los platos? Pones detergente para poder sacar la grasa. Bueno, entonces hace una reacción ese detergente con la grasa para poder con el agua liberarla. ¿Por qué? Porque la grasa y el agua, si no, no corre, no se solubiliza. Entonces se emulsionan las grasas para que puedan entrar al enterocito. ¿Entendió? Acordate de eso. Ahora sí. Cuando lavas los platos con detergente, ¿sí? Esa emulsión. Ok. Ahí está. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque no estoy viendo ahora el chat. ¿No hay ninguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Buen día. Buen día. En el caso, por ejemplo, de las enzimas que degradan, digamos, la misma molécula, como la amilasa que está en la boca y también está la pancreática, digamos, los resultados de las de la boca actúan después o la pancreática actúa sobre esos resultados. Claro. ¿Qué pasa? El adulto, lo que hacemos nosotros, tragamos enseguida el alimento. Tendríamos que observar más a los niños cuando de 2 años, cuando empiezan a salirle los dientes, que empiezan a comer alimentos
y está mucho tiempo en la boca, el pan en la boca. Tendríamos que tener mucho tiempo el alimento en la boca para que puedan actuar esas enzimas. No es que no se secretan quizás en menos cantidad, pero se sigue secretando en edad adulta. Pero ¿qué pasa? Tenemos poco tiempo el alimento en la boca. Entonces no llega a actuar en todo el almidón. En el estómago sigue actuando, y lo que no actúa porque va a pasar rápido, sigue actuando a nivel intestinal, pero con la secreción pancreática, la amilasa pancreática. Bien, y con las dextrinas límites, ¿qué pasa al final? ¿Se elimina nomás? Las dextrinas límites, tenemos las dextrinasas, que son enzimas que se encuentran en el borde del cepillo, al igual que la isomaltasa, que también rompe el enlace alfa 1,6. Eso es lo que yo les decía. Dextrina es cuando tenemos un hidrato de carbono unido a enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, que serían la cadena. A ver si vuelvo. Acá, ¿sí? Fíjate la isomaltasa. Este es el enlace 1 con el carbono 6. El carbono 1 se une al carbono 6. Acá rompen, la amilasa no rompe los enlaces alfa 1,6, rompe los enlaces alfa 1,4. Entonces me queda del almidón el 1,6. ¿Quién lo puede romper? Las dextrinasas o la isomaltasa. Eso se encuentra en el borde del cepillo. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó una duda con la carboxipeptidasa. Con la carboxipeptidasa, sí. Sí, si era endopeptidasa o exopeptidasa. La exopeptidasa, que es una, rompe el enlace peptídico cercano al grupo carboxilo, ¿sí? Un péptido, acordate de siempre la unión. Un grupo carboxilo, acá. Un grupo carboxilo se une a un grupo amino, ¿sí? Un grupo carboxilo se une a un grupo amino. Libera una molécula de agua y forma el enlace peptídico. ¿Qué es una carboxipeptidasa? Una enzima que rompe cerca del grupo carboxilo final. Entonces una exopeptidasa, porque rompe un extremo. Igual que la aminopeptidasa, que va y busca dónde está el aminoácido final y lo rompe. Esas son Pero la las dos. carboxipeptidasa sale junto con las enteropeptidasas, ¿no? No, la carboxipeptidasa es una enzima del páncreas, que sale de manera inactiva. Sí, que se activa por la tripsina. Y se activa por la tripsina, muy bien. Ah, perfecto. Y la aminopeptidasa está en el borde del cepillo. O sea, lo que no rompió la carboxi lo rompe la amino. Pero ambas son de los extremos, extremo carboxilo, extremo amino. Entonces son exopeptidasas. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Todo el resto de lo que sea de proteínas, todo el resto son endopeptidasas. Salvo las dipeptidasas, porque sí, son 2 aminoácidos, no me queda otra que sea el extremo. Claro. ¿Sí? Dipeptidasa, carboxipeptidasa y aminopeptidasa son las 3 exopeptidasas, son extremos. Gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? Yo veo acá, no sé, hay algo sobre la pepsina, no sé, en el chat. La pepsina, acuérdense, es una endopeptidasa secretada a nivel gástrico, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. No tienen que saber, porque yo lo que veo que están preguntando mucho en el chat es qué hay que saber para el examen. No tienen que saber, por ejemplo, no les voy a tomar la peptidasa, la pepsina, ¿sí? Ataca. ¿Qué tipos de aminoácido? ¿El triptofano? No.
Ataca uniones de los aminoácidos, uniones peptídicas, la pepsina, pero no me voy a detener en qué aminoácido, ¿sí? En el libro lo dice, que la pepsina ataca grupos amino de los aminoácidos aromáticos, triptofano, fenilalanina, tirosina, pero no voy a tomar en tanto detalle. Yo con que ustedes sepan que la pepsina la secreta el jugo gástrico y es para romper enlaces peptídicos, eso está para mí, ya está más que suficiente. No se detengan en qué aminoácido en particular rompe el enlace, la pepsina, la carboxipeptidasa, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, otra Sí, pregunta. sí. En el libro aparece que la pepsina tiene un pH óptimo entre 1 y 2 y que a Claro. 3 ya su acción es nula. Pero la Sí. lipasa, que también estaría en el jugo gástrico, tiene su pH óptimo entre 3 y 6. Perfecto. ¿Cuál es el pH del jugo gástrico y Y cómo depende. funcionan ambas en diferencia? Claro, depende, porque vos tenés que, también lo van a ver en anato ahora y en fisio después, las porciones en que se divide el estómago, ¿sí? Tenemos diferentes pH en todo el estómago, ¿sí? Si bien es un pH ácido, ¿sí? Pero vos tenés el cuerpo, el fundus, entonces la pepsina está más en el fundus, en el fondo, ¿sí? Y ahí el pH es más cercano a 2, 1, 1,5, 2, ¿sí? En cambio, los lípidos la secretan otras células que están más en el cuerpo, que el pH es más cercano a 3. ¿Se entiende? Pero sigue siendo en el estómago. Bien, bien, gracias. No es que en toda la parte, todo el estómago tiene el mismo pH. El estómago se divide en 3 partes y tienen diferentes pH. Pero también no voy a ser tan exquisita en eso. Vamos a hablar de jugo gástrico y cuáles son las enzimas que se encuentran en el jugo gástrico, ¿sí? Pues si tenemos un problema a nivel, una gastritis, por ejemplo, y bueno, no vamos a poder ni romper los enlaces de péptidos, por la pepsina, ni tampoco de lípidos, pero nada le va a pasar a los hidratos de carbono. Eso sí tienen que saberlo. ¿Por qué? Y porque no hay amilasa a nivel gástrico. ¿Alguna otra preguntita? En el foro un compañero pregunta que dice, en una de las guías una pregunta decía, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir los hidratos de carbono para ser considerados fibras dietarias? La respuesta sería, ¿tendría que tener un enlace beta 1,4 o alguna otra condición? Que no haya enzimas que lo puedan digerir. Ojo con eso del enlace beta 1,4 porque, por ejemplo, la lactasa sí tiene un enlace, es beta 1,2, pero bueno, sí tiene un enlace beta. Entonces no pongan enlaces beta. Simplemente que no haya enlaces que las enzimas digestivas humanas lo puedan romper. O sea, todas las enzimas digestivas humanas, ¿sí? Pueden romper algunos enlaces. Y cada una tiene la especificidad. Bueno, las fibras dietarias son compuestos que tienen enlaces que las enzimas digestivas humanas no los pueden romper. Acuérdense de eso, acuérdense de las disacaridasas, algunas son la lactosa, por ejemplo, esta, ¿sí? Que tenemos el enlace beta 1,4. Ojo, no es enlace beta 1,4. Porque lactosa tenemos. Y la lactosa no es una fibra, porque lo puede digerir la lactasa. ¿Alguna otra pregunta?
¿Ninguna pregunta más? Después, la diferencia entre la lipasa lingual y la lipasa gástrica es que la lipasa lingual rompe solo enlaces de carbono 1, el enlace éster del carbono 1. Sí, bueno, y la gástrica, la 1 y la 3. Sí. O la 3. Sí, sí. genial. Aparte, acordate de esto. La lipasa, digamos, lingual, lo que tenemos es que el alimento está poco tiempo en la boca. Claro, En prácticamente cambio, rompe algunos. Claro, y en cambio en el estómago no, está más tiempo. Sí. De todas maneras, el que termina rompiendo los enlaces es la lipasa gástrica. En el adulto. Esos enlaces ésteres en el carbono 1 y el carbono 3. ¿Y cuando actúa la isomerasa, la absorción es la misma? ¿El método de absorción es el mismo? Sí, porque son ácidos grasos. Si esos ácidos se liberan ácidos grasos y glicerol. Si esos ácidos grasos son de cadena corta, entran por difusión pasiva. Si los ácidos grasos son de cadena larga, entran con esas micelas que después van a interaccionar, se van a hacer la resíntesis de triacilglicéridos y salir luego de la absorción como kilomicrón. Perfecto. Pero es lo mismo que actúa el 2-monoacilglicérido, o sea que en la posición 2 del glicerol quede sin excindir, o que se excinda porque actúa la isomerasa y que se pueda absorber como ácido graso de cadena larga. Es lo mismo. Genial. Bueno. Nada más, chicos. ¿Quieren que cortamos? Si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Suerte, estudien mucho y básense mucho en este Power, que les traté de resumir lo más importante y sacar lo de crecimiento y desarrollo que iban a necesitar. Suerte. Muchas gracias. Cualquier cosita me escriben en el foro y les contesto. Chau, chau. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, chao. Gracias a ustedes.